Entonces hoy teníamos dos temas, que es como, ¿cuál es o sea, formalmente, qué significa propagar? ¿Qué significa un propagador? ¿Y qué propiedades tiene que tener un propagador para que sea un propagador bueno? ¿Sí? Un sistema de restricciones, o sea, los solvers que ustedes usan a cada rato, que no saben por qué usan CoinDC o usan G-Code o usan todos esos solvers que hay por ahí, todos esos solvers lo que ofrecen son propagadores de restricciones. Por eso el minisync lo que hace es, escríbame las restricciones aquí. Y cuando uno dice quiero usar el solver tal, lo que han hecho entre ese solver y minisync es una forma de traducir lo que yo escribí en minisync al solver X o al solver Y o al solver Z. ¿Qué tienen esos solvers? Tienen propagadores de restricciones con su conocimiento. Entonces, unos son más hábiles para no sé qué, otros son más hábiles para otros son más hábiles para no sé qué, para eso son los solvers. Pero, ¿qué es un solver de un conjunto de propagadores? ¿Qué propiedades tiene que tener un propagador? Un propagador tiene que tener propiedades muy importantes, porque si un propagador propaga, no se pueden perder soluciones. Entonces, tiene que ser un propagador que no pierda soluciones, eso es importante. Dos, es un propagador, pues debe reducir los dominios o alterar las restricciones. Debe hacer algo que cambie el estado del asunto, si no, no, no sirve. Eh, entonces, lo que vamos a estudiar hoy es como en abstracto, ¿qué es lo que tiene que tener un propagador? Y eso es lo que trataba el video, es como tratar de decir, bueno, ¿y qué es un propagador en abstracto? Entonces, en el video, ustedes encontraban, entonces, esto es lo que dice aquí, objetivo, explicar qué es propagar. Entonces, vamos a ver que propagar, eh, para cada una de las cosas que vimos, arcoconsistencia, no consistencia, o para los solvers incompletos que vimos, las reglas de desigualdad, de igualdad, de no sé qué, cada una de esas cosas son propagadores. Y entonces vamos a ver que todo lo que hemos hecho no son sino lo que llaman algoritmos genéricos de iteración. ¿Sí? Entonces vamos a mostrar que todo lo que hacemos cuando hacemos propagación, lo que hacemos es correr un algoritmo genérico de iteración sobre órdenes parciales. ¿Sí? Y entonces la idea es que nos demos cuenta de eso. Entonces, eh, bueno, la motivación, había un ejercicio que ya hemos visto en otra ocasión, que era llenar un crucigrama y que llenar ese crucigrama entonces significaba propagar y con solo propagación se llenaba ese crucigrama con arcoconsistencia. Pero entonces había unas preguntas, por ejemplo, no sé si, bueno, por ejemplo, aquí le dicen a uno las palabras que van en el crucigrama son estas. Estas son las palabras que van ahí. Colóquelas de manera que funcione. Pero entonces la palabra houses, que tiene 5 letras, se puede colocar en muchas partes. Se podría colocar aquí en el uno, se podría colocar en el 2 vertical, se podría colocar en el 3 vertical, se podría colocar en el 8 horizontal, ¿cierto? Y ya. Entonces son las opciones que tiene para colocarse una palabra de 5 letras. El uno, el 2, el 3 y el 8. Eh, pero hay una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuáles de esas van ahí y casan? Eso es lo que hay que buscar. Entonces, hay las reglas de arcoconsistencia dicen, por ejemplo, que si yo coloco aquí una palabra, debe haber palabras que empiecen por la tercera letra de esa que coloque allí. Si no, no la puedo colocar ahí, ¿cierto? O sea que yo podría colocar la palabra houses aquí, porque hay palabras de 5 letras que empiezan por S, como cheat o como sales, ¿cierto? Pero, por ejemplo, no podría colocar la palabra sales aquí, porque no hay ninguna de 5 letras que empiece por I, ¿de acuerdo? Pero podría colocar también láser. Pues si coloco láser, también hay otra que empieza por eso. Ahora, ¿cuál colocar allí? Yo no sé cuál colocar allí. Podría colocar la una o la otra. Entonces, eh, lo que dice es que uno al aplicar reglas de la consistencia puede aplicar la regla uno o la regla 2 porque también las puede aplicar al revés. No, no que la primera
la tercera sea la de la primera, sino también las palabras cuya primera letra sea la tercera de alguna. Y uno puede ir descartando las que no sirven. Pero en qué orden aplicar las reglas puede haber muchos órdenes. Al final uno llega a la misma solución, pero puede haber varios órdenes. Entonces hay preguntas generales como ¿en qué orden aplico las reglas para garantizar que termino? ¿Cómo evito aplicar reglas redundantes? Eh, eh, no importa en qué orden las aplique, la salida es la misma, no necesariamente, pero en este caso que hay una sola solución, sí, pero no necesariamente, podría haber varias soluciones. Eh, en caso de que sí, ¿cómo se puede caracterizar esa salida? Y entonces esas preguntas generales las podemos hacer con arco consistencia, pero las podemos hacer en forma general. Entonces lo que ellos hicieron es, bueno, explicar que Constraint Propagation viene desde hace mucho tiempo siendo utilizada, que de hecho eh, nosotros ya hemos visto que propagar significa reducir o dominios o restricciones, ya vimos qué significa hacer esas cosas, eh, que, eh, que cuando hacemos propagación por restricción lo que hacemos es aplicar unas reglas que se llaman atómicas, unas reglas específicas, y paramos con una noción de consistencia. Paramos cuando algo sucede. Ya nosotros decimos qué significa, cuándo podemos propagar y cuándo no, o sea, cuándo tenemos que parar. Echan la historia, eso están los videos, quienes han trabajado en esto, que han trabajado, y llaman una historia oficial y una historia no oficial. Porque llaman historia no oficial, porque dicen que hay muchas técnicas de propagación que no nacieron como técnicas de propagación, sino nacieron como técnicas matemáticas, digamos, nacieron como técnicas matemáticas. Hola William, bienvenido. Nacieron como técnicas matemáticas, eh, eh, y luego cuando apareció todo este boom de la propagación, dijeron, ah, es que eso que hacían los matemáticos allí es propagación para nosotros. Eso que hacían los matemáticos allí es propagación para nosotros. Y eso que hacían los matemáticos allí era, por ejemplo, hacer prueba automática de teoremas, y para hacer prueba automática de teoremas usaban un método que se llamaba la resolución. Resulta que la resolución es un mecanismo que finalmente es de propagación. O lo que vimos la vez pasada, eliminación gaussiana. Eso lo hacían en álgebra lineal, a nosotros nos enseñaron, no le dijeron esto es propagar, esto es resolver un sistema de ecuaciones. Pero aquí esa manera de resolverlo significa propagar los dominios, y entonces es propagación. Y muchas otras cosas que hacían los matemáticos eran cosas de propagación. Eso es lo que llaman la historia no oficial. Es decir, eso avanzaba por su lado cuando esas cosas se unieron, entonces que todo esto servía para hablar de propagación. Entonces, como ellos, como autor lo que quiere es que quede claro que propagar es un asunto, digamos, abstracto, que que se concretiza en el solver A, en el solver B, en la propagadora A, en el propagador B, pero propagar es un asunto abstracto, entonces él lo que quiere es que logremos ver la propagación de restricciones como algo abstracto que él va a llamar un algoritmo genérico de iteración, ¿cierto? Entonces, lo que proponen estas transparencias es hablar de esos algoritmos genéricos de iteración, ¿cierto? Y ver qué propiedades importantes tienen eh, esas funciones en las que están parametrizadas los algoritmos genéricos de iteración, que son propiedades de monotonicidad, inflacionarias, idempotencia y conmutatividad, y estudiar entonces estos algoritmos sobre una cosa que llaman órdenes parciales, porque también van a abstraer, que van a mostrar que propagar, que significa podar los dominios, es una manera de ir, eh, de ir tomando un elemento de un espacio ordenado y construyendo uno más grande, más grande, más grande, hasta que no puede ser ninguno más grande. Cuando no puede ser ninguno más grande, esa es la solución. Ese es donde para la propagación. Y eso fue lo que trataron de hacer aquí. Entonces, para poder hablar en abstracto, definieron que es un orden parcial, pero ustedes lo saben de matemáticas discretas. Un orden parcial es una relación sobre un conjunto que es reflexiva, que es antisimétrica y que es transitiva.
como por ejemplo el menor o igual de los naturales o de los reales, es una relación reflexiva, antisimétrica y transitiva, o como la inclusión en los conjuntos. La inclusión es una relación de orden. Yo puedo decir que un conjunto es menor que otro si un conjunto está incluido en el otro, o si un conjunto incluye al otro, para que las dos, es una relación como puedo hablar de menor o igual, puedo hablar de mayor o igual. Y entonces, si un conjunto incluye al otro, entonces eso es reflexivo porque todo conjunto está incluido en sí mismo. Es simétrico porque si un conjunto A incluye a B y B incluye a C, entonces A incluye a C. Y, eh, y la tercera es, si A incluye a B y B incluye a A, entonces esos dos conjuntos son iguales. Entonces esa se llama antisimetría. Entonces la relación de orden sobre conjuntos es, la relación sobre conjuntos de inclusión es una relación de orden. Y por ser una relación de orden, esa es la relación que en concreto se va a usar cuando uno propaga, ¿no? Y entonces van a empezar a decir que, que en esa relación de orden existe un mínimo, un elemento menor, ¿cierto? En el caso de la relación de orden naturales, el menor es el cero. Cero es menor o igual que cualquier otro elemento, ¿cierto? Las relaciones de orden no tienen que ser totales, pueden ser parciales o totales. Aquí se habla, cuando es reflexiva, antisimétrica, transitiva, lo único que aseguro es que es parcial. Puede haber parciales y totales. Totales es que cualquier dos elementos se pueden comparar. Parciales es que hay elementos incomparables y hay elementos que se pueden comparar. El menor elemento entonces es uno que sea comparable con todos y sea menor o igual que ellos, digamos, en el orden que, entonces aquí empiezan a dar ejemplos, los naturales con el menor o igual, los subconjuntos de A con la inclusión al revés, o sea, cualquiera con la inclusión al derecho o con la inclusión al revés funciona. Lo que pasa es que aquí quiero usar la inclusión al revés porque recuerden lo que uno desea es y que lo repetía yo en el video, no sé cuál es el objetivo, mostrar qué significa propagar. Propagar es coger un conjunto, podarlo y entonces queda un conjunto más pequeño que el anterior, o sea, un conjunto que está incluido por el primero. Entonces la relación que va a ir descendiendo, digamos, allí es la relación de contenencia, el primero contiene al segundo porque el primero es uno y después propagar, el segundo es uno que está contenido en el primero y el tercero estará contenido en el segundo y así sucesivamente, hasta que como ellos se van achicando y los conjuntos son finitos, pues algún día o llego al conjunto vacío o llego a un conjunto donde ya no pasa más, no puedo podar más. Eso va a ser propagar. Entonces, esta relación va a ser muy importante porque la vamos a usar mucho a la hora de concretizar esta abstracción. Bien. Y dicen, además uno cuando propaga no tiene un conjunto, sino tiene muchos conjuntos, los dominios de la variable uno, los dominios de la variable 2, entonces tiene los subconjuntos de los dominios de la variable uno, los subconjuntos de dominios de la variable 2, y entonces lo que va a pasar es que en cada propagación alguno de estos debe ser podado, o varios, pero podar significa que el nuevo Y1, pues es más pequeño o igual que este, o está incluido en este. El nuevo Y2 está incluido en esto y el nuevo YN, aquí decir YN, está incluido en este. Entonces van a decir que una tupla de conjuntos contiene a otra tupla de conjuntos. Esos no son conjuntos, no son conjuntos, luego esta relación no es una relación de conjuntos, es una relación que le ponen el mismo símbolo, pues es una relación de tuplas, de conjuntos. Y dicen, si cada uno contiene a su pareja, X1 a Y1, X2 a Y2 y XN a YN. ¿Eso para qué? Vuelvo y digo, para decir que cuando algo poda, los dominios se podaron. Y entonces los dominios están incluidos en los que había antes. Y cada vez los dominios quedan menos elementos. Algún día eso para. O porque no se puede podar más o porque alguno se volvió vacío. El otro concepto que introducen en los videos es el concepto de punto fijo. Un punto fijo de una función es un elemento de una función de DEND, es un elemento que cuando se lo aplico da lo mismo. Entonces, ¿para qué queremos los puntos fijos? Pues son esos elementos en que cuando le aplico un propagador, ya no pueda más. Entonces, el resultado es el mismo. O sea, los propagadores van a hacer funciones que cogen un conjunto de conjuntos y lo convierten en otros conjuntos de conjuntos. ¿Sí? Y a veces da el mismo. Cuando da el mismo es que encontramos un punto fijo. ¿Sí? ¿Cuándo van a parar los algoritmos? Cuando encuentren un punto fijo. Porque quiere decir que ya no podaron más. Pero ese es el concepto abstracto matemático que hay detrás de la irrelevancia de una regla.
Aplicar una regla irrelevante significa que esa regla, que es una función aplicada sobre los dominios que hay allí, da el mismo dominio. Entonces, eso que hacíamos en concreto, en abstracto, va a significar ser un punto fijo. ¿Sí? O sea, los matemáticos tienen eh, lenguaje para todas estas cosas. Y ese lenguaje, de hecho, existía mucho antes de que existiera todo esto, sino que este lenguaje se adaptó o se adoptó para explicar o para mirar cómo funcionaba todo esto de propagación. Por eso esta parte teórica es lo que hay detrás. ¿Por qué funciona esto? ¿Por qué estos algoritmos son correctos? ¿Por qué yo le digo a un solver, resuelva este problema que modelé y eso funciona? Pues funciona porque los solvers no me entregan sino propagadores que cumplen unas propiedades. Y entonces si yo uso eso y hago búsqueda, no puedo más que encontrar soluciones correctas. No hay otra forma. Porque los propagadores cumplen con las propiedades que debe cumplir un propagador, que son las que vamos a ver aquí. Eh, el otro concepto abstracto que hay es este de iteradores, o de algoritmos de iteración, que dicen, dado un conjunto parcialmente ordenado, que tiene un elemento el más pequeño, y dado un conjunto de funciones, recuerden que van a ser nuestros propagadores, entonces iterar sobre este conjunto en qué va a significar. Va a significar empezar de un conjunto, de un elemento inicial del conjunto, se llama d sub 0, y entonces construir d sub 1, que es aplicarle una de estas funciones a d sub 0. Y luego d sub 2 es aplicarle una de estas funciones a d sub 1. Y d sub 3 aplicarle una de estas funciones a d sub 2 hasta que aplico las k funciones. Entonces, una iteración es aplicar y aplicar y aplicar funciones a, desde un estado inicial, de un estado inicial, empezar a aplicar y aplicar hasta que uno eventualmente pare o se estabilice, se llama. ¿Cuándo se estabiliza? Cuando aplico y aplico y me da lo mismo aplicar. O sea, cuando hay un momento a partir del cual aplico y aplico y aplico y me da lo mismo. Cualquier función que aplique me da lo mismo. O sea, ya no vale la pena aplicar más funciones. Eso se llama estabilizarse. Es como cuando está cerrado bajo la regla, la aplicación de la regla. O ya la regla no se puede aplicar más. O sea, se aplica y no pasa nada, entonces es irrelevante. Eso va a significar eso. Entonces, en términos matemáticos, eso significa que esa iteración eventualmente se estabiliza en un punto, que va a ser el punto fijo de los que uno está hablando. Entonces, cuando las cosas se estabilizan, entonces para saber si una cosa se puede estabilizar o no, entonces depende de si las funciones que estamos usando tienen ciertas propiedades. Entonces, las propiedades interesantes para saber si eso se estabiliza o no, una es que las funciones sean inflacionarias. ¿Qué significa inflacionaria? Significa que según ese orden, x sea más pequeño que f de x. Pero en este caso, ¿qué significa? Significa como nuestro orden en el que queremos concretar las cosas, es la inclusión al revés. Significa que cuando yo tengo mi dominio y le aplico un propagador, lo nuevo tiene menos elementos o los mismos que el anterior, pero nunca más. ¿Sí? Aquí este está con un cuadradito hacia allá porque realmente lo vamos a utilizar nosotros con la inclusión al revés. ¿Sí? Solamente, o sea, el dominio inicial debe ser más grande o igual que el dominio después de aplicar la propagación. Eso es lo que significa inflacionaria. ¿Qué significa monotónica? Dice, ah, no, si usted tenía un dominio más pequeño que otro, entonces, o bueno, un dominio más grande que otro, entonces aplicarle la propagación al uno debe incluir al resultado de aplicar la propagación al más pequeñito. O sea, si un dominio incluía otro, cuando yo propago con este dominio, pues no me puede dar algo más pequeño que lo de este dominio. Lo que me dé aquí me tiene que dar, incluir a lo que me dé aquí. Esa es la propiedad de monotonicidad de los propagadores o de unas funciones. Una función es idempotente si cuando la aplico dos veces me da lo mismo que aplicarla una vez. O sea, f de x es igual a f de x. O sea, de alguna manera es como si f de x fuera un punto fijo de f. Porque si yo hago f de x, me da f de x. Como quien dice, es independiente significa que si yo propago una vez,
Ya cuando vaya a propagar la segunda no va a pasar nada, porque propagar la segunda vez da lo mismo que propagar una sola vez. O sea, mis propagadores deben ser tan fuertes que si propagan, no es que yo lo aplico una vez y luego lo vuelvo y lo aplico y me da propaga más. No, propaga lo más que puede desde que lo aplico, ¿cierto? ¿Cuándo puede un propagador propagar más? Porque entra otro a funcionar, propaga otro propagador, me cambia mi dominio, entonces puede volver a funcionar. Pero si el dominio no cambia, el propagador no hace más. El propagador no cambia, sino lo que puede cambiar de uno. Eso es lo que significa idempotente. Cuando ellos cambian, cambian. Pues si no pueden cambiar nada, no cambian nada. Pero si cambian algo, no es que me faltó un poquito y vuelvo y lo aplico y me da el resto. No, eso no funciona así. Un propagador propaga todo lo que puede de uno. Y hay propagadores que conmutan. Por ejemplo, propagar primero esto y luego esto, otro da lo mismo que propagar primero lo otro y luego con eso. Aplicar la regla uno y luego la regla 2 da lo mismo que aplicar la regla 2 y luego la regla uno. Eso puede ser así. ¿Sí? Podría no ser así porque a veces no son así y a veces cuando yo aplico eh, cuando le aplico el propagador G a un dominio y luego a ese le aplico F, puede que me dé algo más grande que aplicar primero F y luego G. Entonces, eso significaría que semiconmutan, pero que semiconmuten significa que es mejor aplicarlo en este orden que aplicarlo en este orden. Pero cuando lo aplico en este orden me da algo más grande que cuando lo aplico en este orden. ¿Sí? Entonces, eso se llama semiconmutar. Entonces, esas propiedades de funciones tienen que ver con lo que queremos estudiar de los propagadores, pero es genérico. Entonces, hay un lema que dice lo siguiente: si usted tiene un conjunto parcialmente ordenado con un elemento mínimo, ¿sí? Y tiene un conjunto de funciones monótonas sobre D, entonces, un conjunto de funciones monótonas, entonces, eh, y suponga que empieza a hacer una iteración que se estabiliza en un punto fijo. Entonces dice, el punto fijo donde se estabiliza es el menor punto fijo de esas funciones. O sea, en este caso uno podría verlo como donde se estabiliza es en en el conjunto donde redujo los dominios. No puede reducir más dominios. Digamos, no puede reducir más dominios, significa que se estabiliza, pero ese conjunto es el si hubiera otros puntos fijos más pequeñitos, él no los va a encontrar el primer punto fijo, ¿sí? Donde dice ya no puedo podar más. Porque, o sea, no necesariamente va a llegar hasta la solución, hemos dicho. Llega a donde paró la primera vez y se acabó. Pero estabiliza, pero llega. Luego dicen, suponga que tenemos el mismo conjunto ordenado, tenemos las mismas funciones, pero además de ser monotónicas, son indepotentes. Y además entre cualquier par de ellas conmuta. Entonces, hay un teorema que dice, escoja estas K propagadores en el orden que los escoja, aplíquelos en el orden que quiera y ya eso le da un resultado y le da lo mismo de aplicarlos de cualquier manera, en cualquier orden y con aplicarlos una vez ya llega al menor punto fijo. O sea, solo hay que aplicar cada propagador una vez y ya encontró el punto fijo y hágalo en cualquier orden. Sus propagadores son monótonos, indepotentes y conmutan, no importa en qué orden los aplique, usted va a llegar al menor punto fijo y no tiene que aplicarlo sino una vez cada uno. Eso es lo que dice ese teorema. Entonces dice, basado en ese teorema, si yo tuviera un solver en que me dijeran que todos mis propagadores son así, entonces este algoritmo encontraría el, 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 este algoritmo me entregaría el dominio más pequeñito que pudo. O sea, dice, coja cada propagador que está en G, escoja un propagador que está en G, aplíquelo y quítelo de G. Y ahora coja el siguiente, aplíquelo y quítelo de G. Coja otro, aplíquelo y quítelo de G. No importa en qué orden los escoja, por eso no dice coja el siguiente, sino coja uno de los que queda, aplíquelo y quítelo de aquí, coja los que queda. Entonces, cuando sacó K, porque había K, ya acabó. El dominio que hay ahí es el más pequeño dominio que podía encontrar. O sea, este se llama un algoritmo de iteración directa porque no hay que aplicar sino una vez cada propagador y en cualquier orden.
Después dice, supongamos que tenemos un orden parcial, que es monotónico, inflacionario, indepotente, pero no conmuta cada pareja, sino que semiconmutan, o sea, FJ semiconmuta, FI semiconmuta con FJ si I es mayor que J. O sea, F3 semiconmuta con F2, F4 con F2. O sea, las pongo en orden de manera que semicomuten de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces, dice, en ese caso, el orden en que hay que aplicar las cosas es primero con FK, luego con FK-1, luego hasta que finalmente con F1. O sea, aquí el único orden válido para encontrar el mejor, el dominio más restringido, más podado, es aplicarlos en este orden. Y a eso lo van a convertir luego en un algoritmo que se llama algoritmo simple de iteración. Ya no es iteración directa que dice en cualquier orden aplíquelos, es aplíquelos en el orden en que hay que aplicarlos. Primero el K, luego el K-1 hasta el 1, aplíquelos y encuentra el punto fijo. O sea, el punto fijo en este caso va a ser los dominios podados, su máxima expresión. Bien. Eh, entonces aquí dice que ese algoritmo va a terminar y va a calcular el menor punto fijo de esas funciones. Van dos tipos de algoritmos. El directo, en cualquier orden aplique las cosas una sola vez y ya terminó, ya puedo todo lo que ya puedo dar. El simple, aplique las cosas en el orden en que hay que aplicarlas, según la semicolatividad que hay, y entonces, al aplicarlas en ese orden, encontró lo más que iba a poder y termina. Y hay otro que dice, no, no sé si hay semiconmutatividad, ni siquiera conmutatividad, ni semiconmutatividad, no sé nada de eso. No puedo asegurar que conmuten ni nada de esas cosas. Entonces, en ese caso, usted no puede, usted cuando aplica un propagador, dice, pues ya no, ya, si lo vuelve a aplicar no sirve para nada porque ellos son indepotentes. Pero cuando aplica el segundo, entonces podría pasar que el primero vuelva y tenga algo que hacer. Y cuando aplica el tercero, podría pasar que el segundo y el primero tengan algo que hacer. O sea, podría haber razones para no aplicarlo, para aplicarlos varias veces, como lo hemos visto en otros ejemplos. Entonces, en esos casos, el algoritmo que sirve se llama un algoritmo de el genérico de iteración. El algoritmo propagador no es un algoritmo que aplica cada propagador una vez y se acabó, sea en un orden específico o sea en cualquier orden, sino que dice, estos son mis propagadores, todos los que hay, escojo uno, propago, si propago y me dio y la propagación de resultados es el dominio nuevo más pequeño que el dominio viejo, entonces, eh, entonces quito a G del dominio, pero actualizo G porque puede que algunos que hubiera sacado tenga que meter. O sea, ahorita les muestro cómo se actualiza G. Y mi nuevo dominio es a aplicarle aplicar este G pequeñito. Si no, si aplicar G no sirve para nada, entonces simplemente quito a G de ahí. Pero si aplicar G poda, entonces si poda, entonces no voy a quitar a G de ahí, sino que voy a actualizar, voy a decir, bueno, como G podó, hay otros candidatos a entrar aquí. Y esos otros candidatos a entrar aquí, que estaban por fuera, los puedo volver a meter. ¿Por qué estaban por fuera? Porque alguna vez los pusimos a podar y no podaron nada, entonces los sacamos. Pero puede que alguien que haya podado a otro haga que este se meta porque ahora él sí puede podar. Eso es lo que dice este algoritmo. O sea, este algoritmo ya no es un algoritmo de K pasos nomás. No sabemos cuántos pasos va a tener porque se puede aplicar varias veces un propagador. Se aplica uno, luego otro, luego otra vez el mismo. Y este es el algoritmo genérico de iteración. Y así es que se comportan generalmente los propagadores. Sí. Por ejemplo, usted llega y dice, propaguemos, digamos, X menor que Y. Y entonces, pero lo pongo aquí. Ah, supongamos que tiene una restricción que decía
A ver, tenía X menor que y tenía que X, bueno, voy a poner aquí X menor que y tenía otra restricción que era Y menor que Z. Y como dominios tenía que X, eh, el dominio de X, voy a poner aquí una tienda. El dominio de X era, no sé, digamos del 1 al 5. El dominio de Y era, no sé, del 2 al 7. Así me funciona. Y el dominio de 3 de Z era del 4 al 8. Bueno, bueno, digamos que ese era mi problema. Entonces, cuando yo propago X menor que Y, entonces yo digo, ¿qué tengo que hacer? Digo, como el más pequeño de X, el más grande de X es un 5, ¿cómo es que tengo que hacer? Cuando propago X menor que Y, entonces digo, eh, voy a poner aquí 1, 7. Le voy a poner aquí 1, 8. No quiero tener problema. Entonces, cuando propago digo, X era de 1 a 5, pero Y es de 1 a 7, pero realmente con Y1 no habrá ningún X que funcione aquí. O sea, con X igual a 1, con Y1, con Y1 no hay ninguno que sirva, ¿de acuerdo? Entonces, a uno habría que quitarlo. O sea, cuando yo propague, aquí tiene que quedar en 2. ¿Sí? Pero al hacer esto, bueno, listo, ya hice eso y ¿qué más tengo que quitar? Con 1, con 2, con 3, 4, con 5 hay soluciones aquí. Ya, listo. Ahora, cuando ya hice eso, ya propagué con X menor que Y. Con Y menor que Z, entonces voy a propagar y resulta que con Y igual 2 y con ah, empezamos por Z. Con Z1 no sirve. Z2 tampoco sirve. De 3 en adelante sí. O sea, este quedaría podado. Claro. Pero aquí el 2 no sirve, entonces me serviría el, el 2 ya no sirve. Me empieza por 4 porque, no, el 2 sí sirve, porque 2 es menor que 3. El 3 también sirve porque el 3 con 4. Verá, voy a hacer un ejercicio bien hecho porque esto no me está gustando, no me está dando el resultado que quiero. Quiero es que, voy a poner aquí, voy a poner aquí 1, 5, 2, 6. Inicialmente voy a volver a empezar. Y voy a poner aquí 3, 5. Cuando comparo X con Y, X menor que Y, resulta que todo valor de X tiene un valor de Y que es menor, y todo valor de Y tiene un valor de X que es mayor. Luego ahí no hay nada que podar. Entonces, yo diría ya el X menor que Y no poda. Luego voy con YZ, y entonces YZ dice el valor 2 con 3 con 4 y con 5 funciona, pero 5 y 6 no funcionan, ¿cierto? Entonces, ah, entonces me quedaría aquí en lugar del 6 un 4. Eso, quedaría aquí en lugar del 6 un 4. Listo. Y ya podé. Y todos los de aquí funcionan. 2 con 4 con 3 con 5, todos funcionan. Listo, ya podé. Ahora digo, X con Y no había podido podar, pero X con Y ahora sí puede podar, porque como aquí quedó un 4 y aquí hay un 5, quiere decir que el 5 no tiene con quién tener solución aquí, porque el 5 no es menor que ninguno de los de aquí. Entonces este 5 hay que podarlo. O sea que después de que no había podido podar, ahora sí puedo podar. ¿Sí? Entonces eso es lo que llamo, uno no puede estar seguro que una sola vez que lo use funcione. Lo puedo tener que usar varias veces hasta que finalmente no hacen nada más.
Eso es lo que significa. Entonces, ¿qué es actualizar? Actualizar es que a este señor lo había sacado porque ya no podaba, pero al actualizar a este lo tengo que volver a meter porque puede podar. Eso es actualizar. ¿Sí? Entonces, ahora lo difícil es, ¿y cómo sé que eso va a terminar? Porque si saco y meto, saco y... Antes yo sabía que cada vez había menos elementos en el conjunto de los... Entonces, algún día no había más, no había nada más que aplicar, ya terminaba. Pero si saco y meto y saco y meto, ¿cómo sé que voy a poder, que va a terminar? Entonces, lo que va a decir lo que va a aparecer aquí en un teorema es que dice que eh, si tengo un conjunto finito, un orden parcial con un número finito de funciones sobre D que sean inflacionarias y monotónicas, entonces ese algoritmo siempre termina, o sea, no se queda dando vueltas, siempre termina. Y siempre termina calculando el menor punto fijo de esas funciones. O sea, ¿por qué siempre termina? Porque está en un ordenamiento parcial, porque son inflacionarias y monotónicas. O sea que cada que ellos funcionan, los dominios se van reduciendo. Luego, o algún día llegó al dominio vacío, y eso terminará porque el dominio es vacío, o algún día ningún dominio se reduce y entonces ya termina. Pero eso lo asegura que sea inflacionaria y monotónica. Si no fuera así, no podríamos asegurar que eso funcionaba así. Entonces, la mayoría entonces todos los solvers que me entregue alguien tienen que tener por lo menos estas dos propiedades, ser inflacionarios y monotónicos. O sea, todos los propagadores que hay en los solvers son inflacionarios y monotónicos. Por eso, mi algoritmo de búsqueda que dice, cuando no propago más, entonces hablo en dos, le añado una restricción más, va a terminar. ¿Por qué va a terminar? Porque como esto es inflacionario y monotónico, entonces si yo le añado una restricción más, entonces eso vuelve y poda, hasta que un día los dominios o se acaban o la cosa llega a un asunto resuelto o llega a un asunto fallido. ¿Mm? Pero entonces esa combinación de búsqueda con propagación va a terminar porque la propagación siempre termina. Y la búsqueda abre en dos, mínimo le quita un dominio, cuando abren dos lo que hace es reducir un dominio por un lado y reducir un dominio por el otro. Luego es como si hubiera propagado a propósito por un lado y por el otro. Y luego vuelve y propaga. Y vuelve. Entonces eso algún día termina con todos los dominios vacíos y no hay solución. O con unos dominios que todo funciona si es resuelto. ¿Mm? Y eso es lo que quieren mostrar en estos videos, en este video o en esta... eh, y luego entonces empiezan a decir que, perdón, luego empiezan a decir que el algoritmo de... mm, luego empiezan a decir que, eh, que si yo tengo un CSP con K restricciones y N dominios, entonces, si yo miro las restricciones ordenadas con el orden de los subconjuntos que habíamos hablado aquí, entonces, eh, y tengo que mis propagadores son inflacionarios y monotónicos, entonces mi algoritmo calcula el menor punto fijo, que es un CSP que sea equivalente al original, pero donde ya sea consistente localmente, o sea, donde ya no, ninguna de las cosas que hacen los propagadores se puede hacer más. O sea, eh, todo lo que hemos hecho está enmarcado en estos algoritmos genéricos de iteración y como ellos están asegurados que, o sea, ¿en qué tengo que confiar? Que un solver de estos solo me ofrece propagadores que sean inflacionarios y monotónicos. Puede que además sean conmutativos y todas las cosas, entonces pues serán más rápidos, pero por lo menos inflacionarios y monotónicos para asegurar. Si usted quiere inventarse un sistema de restricciones nuevo, un solver nuevo, lo único que tiene que asegurar es que todo algoritmo que meta ya sea inflacionario y monotónico. Si es inflacionario y monotónico, usted simplemente les dice a los de Minisync, tengo un nuevo solver, cuélguenlo y eso funciona. Porque esas son las propiedades que aseguran que un solver va a funcionar. Que todos sus propagadores sean inflacionarios y monotónicos. Mínimo. ¿Listo? Eh, entonces aquí decía que lo de arcoconsistencia que teníamos, la regla uno y la regla 2 como propagadores, ellos terminaban siendo un algoritmo de generación iterativo genérico, ¿sí? Donde las dos funciones que se aplicaban era la de propagar
por la arcoconsistencia del X o a propagar por la arcoconsistencia del Y. O sea, lo que demuestran aquí es que esas dos, que en abstracto, que esa abstracción que hicimos se concretiza con arcoconsistencia, por ejemplo, con un algoritmo que va a encontrar el punto fijo de ta, ta, ta. ¿Mm? Y entonces, ya, eso fue lo que había allí. ¿Listo? Dicho todo esa carreta, voy a dejar de grabar.